Todos los días, a las 6 de la mañana, en la plaza del Zócalo, se iza una enorme bandera nacional. En perfecta sintonía con el sonido de los tambores, la dinámica e imparable capital de México se pone en marcha. El ritmo de la ciudad se acelera y acaba siendo estruendoso. Unos minutos más tarde, es un fragor que ahoga todo lo demás. A las 8 de la mañana, entre el sonido de los móviles y el de los exasperados claxones, la ciudad está ya en el trabajo, como cualquier otra metrópolis. El Paseo de la Reforma atraviesa la inmensa ciudad y delimita el gran centro histórico. La zona rosa, barrio de la moda y las compras, limita con el bosque de Chapultepec, pulmón verde de la metrópolis. El Palacio de Bellas Artes, colosal templo de la ópera, destaca por su hiperdecorada monumentalidad. La catedral que da al Zócalo es el principal símbolo de la historia colonial de Ciudad de México. El Museo Nacional de Antropología, uno de los mayores del mundo, constituye el magnífico testimonio de la milenaria cultura del país. La Torre Latinoamericana domina el centro histórico. Es el edificio de impronta colonial española más grande y mejor conservado del continente americano. El Parque de la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec, con sus árboles y fuentes, constituyen un oasis de frescor y tranquilidad al margen de la frenética circulación automovilística. Desde el Parque de la Alameda nos dirigimos hacia el Palacio de Bellas Artes. Pasada la Torre Latinoamericana y la Casa de los Azulejos, llegamos a la Plaza Garibaldi, famosa por sus orquestinas de mariachis. En un lado del Parque de la Alameda se alza el Hemiciclo Juárez, dedicado al estadista que impulsó las grandes reformas sociales del México del siglo XIX. El Palacio de Bellas Artes, terminado en los años 30 del siglo XX, es un monumental edificio de estilo Liberty. Sede del ballet folclórico y de la ópera, sorprende por sus colosales dimensiones y por la riqueza de sus decoraciones. El edificio, uno de los más representativos de la ciudad, se construyó sobre un terreno pantanoso y ello ha comportado un progresivo y uniforme hundimiento que hoy suma casi 4 metros. La Casa de los Azulejos, decorada con grandes murales del artista del siglo XIX, Orozco, posee unos muros totalmente recubiertos de pilastras blancas y azules, procedentes de las históricas manufacturas de cerámica de la ciudad de Puebla. En Ciudad de México hay mercados para cualquier posible mercancía. Como en muchos otros aspectos de la vida mexicana, pasado y presente coexisten. Así, las ventas en puestos al aire libre conviven con los más modernos centros comerciales.
El mercado Sonora, a 1 kilómetro del Zócalo, está especializado en la venta de juguetes, pájaros y hierbas medicinales. Se percibe un profundo vínculo entre religión y magia, entre tradición popular, superstición y necesidades cotidianas. El lugar más famoso donde podemos escuchar la música de los mariachis es la Plaza Garibaldi. Sus instrumentos tradicionales son la trompeta, el violín y la guitarra. El término mariachi, desviación del francés mariage, boda, hace alusión a una de las ocasiones festivas en la que se requiere la presencia de los músicos. El metro de Ciudad de México cuenta con 202 kilómetros de vías, 11 líneas y 175 estaciones. En la estación Garibaldi tomamos la línea 8 del metro en dirección Constitución de 1917. En Salto del Agua cambiamos a la línea 1 en dirección Observatorio y bajamos en la estación de Cuauhtémoc. El eje principal de la ciudad es el Paseo de la Reforma, de 15 kilómetros de largo. El Paseo de la Reforma, de 60 metros de ancho, está dividido en 8 carriles. A lo largo del paseo se levantan grandes edificios modernos de vidrio y metal que han transformado en pocos años el aspecto colonial de Ciudad de México. Los cruces principales están dominados por grandes rotondas circulares o glorietas decoradas con monumentos. Especialmente popular es el dedicado a Cristóbal Colón, que se alza sobre una altísima base. Desde la Rotonda del Ángel recorremos el Paseo de la Reforma y cruzamos la Zona Rosa. Llegamos al bosque de Chapultepec, donde se alza el Museo Nacional de Antropología. Polanco y la Zona Rosa son los barrios de las compras, los cafés y los restaurantes de moda. Además de las tradicionales cantinas o tabernas, donde se puede comer de forma informal y escuchar música, la metrópolis está llena de locales de moda y de discotecas, de gusto estadounidense y europeo. Típicas especialidades mexicanas son las enchiladas y los tacos de harina de maíz rellenas de carne, queso, frijoles o pollo. El gran parque de la ciudad es el bosque de Chapultepec.
Lleno de árboles seculares y principal pulmón verde del centro histórico, es muy frecuentado, sobre todo los domingos, por los chilangos, tal como se llama familiarmente a los habitantes de Ciudad de México. En época precolombina, aquí se alzaba la residencia de verano del soberano azteca. En el mismo emplazamiento se construyó en el siglo XVIII el castillo de Chapultepec, residencia de campo del virrey español y más tarde del emperador Maximiliano de Habsburgo. El interior del castillo está decorado con frescos de O'Gorman, Siqueiros y Orozco que ilustran la historia de México. Desde la terraza se goza de una de las vistas más completas de Ciudad de México. El Museo Nacional de Antropología es uno de los más ricos e interesantes del mundo. Construido en los años 60 del siglo XX, acoge valiosas colecciones en 4 edificios conectados por 2 patios, uno de los cuales está recubierto por un tejado que se sostiene en una alta columna. En las salas de la planta baja se exponen numerosos testimonios de las distintas culturas indias de México. Desfilan en monumental sucesión las grandes esculturas de piedra de los mayas, de los zapotecas de Monte Albán, de los toltecas y sobre todo de los aztecas de Tenochtitlán, el asentamiento urbano que precedió a Ciudad de México. Las esculturas representan a dioses, guerreros, animales sagrados y complejos símbolos que aluden a correspondencias astronómicas y al reino de los muertos. La Piedra del Sol, excepcional escultura azteca de piedra datada alrededor del siglo XIV, es en realidad la representación de un calendario doble. Los símbolos esculpidos aluden a una división del tiempo de tipo religioso que mide el año solar en 260 días y a una de tipo laico que divide el año en exactamente 365 días. La cultura maya se desarrolló en Yucatán y tuvo su primera gran expresión en las pirámides de Palenque alrededor del siglo VII después de Cristo y algunos siglos más tarde en las de Chichén Itzá. En el área arqueológica de Palenque destacan las ruinas del Palacio del Rey. La construcción más interesante es el templo piramidal llamado de las Inscripciones. Gracias a una sorprendente restitución virtual, podemos revivir un increíble descubrimiento de 1949 que arrojó luz a esta civilización desaparecida. Un profundo pasadizo, obstruido por los escombros, se encontraba en el interior de la pirámide. En el fondo de la galería se abría una estancia que albergaba una tumba real del siglo VII después de Cristo. Hoy se puede visitar la cripta, debidamente restaurada y completada con las joyas que decoraban el esqueleto del soberano, en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Los edificios monumentales que hoy se nos aparecen con el color gris de la piedra estaban originariamente pintados de rojo, color de la sangre y color de la vida que continuaba después de la muerte. Las estrellitas del sur, el grupo Norte, de la Asociación de Charros de Cometa. La charreada, equivalente mexicano del rodeo estadounidense, consiste en una serie de competiciones de habilidad que incluyen la captura de toros o caballos y el lanzamiento del lazo. El equipo de casa, el equipo de Charros de Cometa, presente.
Las charreadas, que tienen lugar en el Hipódromo de las Américas, acompañadas de bailes y música mariachi, constituyen uno de los espectáculos más auténticos del espíritu popular mexicano. La Plaza de las Tres Culturas se alza en el lugar donde antes de la llegada de los españoles se encontraba la plaza principal de Tlatelolco, otro asentamiento azteca del altiplano. Las tres culturas a las que hace referencia el nombre de la plaza son la azteca, de la cual se conservan restos de pirámides, la cristiana, que tiene como referencia un convento español, y la del México moderno, con sus rascacielos. Los mexicanos están muy orgullosos de su revolución, a la que han dedicado grandiosos monumentos. El más célebre se llama precisamente Monumento a la Revolución y está dedicado a los sucesos que sacudieron el país entre los años 1910 y 1920. La revuelta antigubernativa y populista, de la que nació el México moderno, estuvo liderada por Pancho Villa, antiguo bandido luego convertido en héroe popular, y por Emiliano Zapata, que luchó por la distribución de las tierras a los campesinos. La línea 1 lleva de la estación Insurgentes a Pino Suárez, donde cambiamos a la línea 2 en dirección Cuatro Caminos. La primera parada es la estación Zócalo. La plaza de Santo Domingo conserva la característica arquitectura colonial española. En la plaza se alzan la armoniosa iglesia barroca de Santo Domingo y la antigua Escuela Nacional de Medicina, que albergó por un tiempo la Inquisición. Bajo los pórticos se sientan los llamados evangelistas, los escribanos públicos que ofrecen sus servicios a los clientes analfabetos y que a menudo terminan montando pequeñas copisterías y tipografías al aire libre. De la plaza de Santo Domingo nos dirigimos hacia el Zócalo, en el que se alzan los monumentos históricos más grandes de la ciudad. A poca distancia se encuentra el Convento de la Merced. Organistas y vendedores ambulantes contribuyen a la pintoresca atmósfera de las calles peatonales que rodean el Zócalo. Estamos en el corazón del centro histórico, que es tan grande que podría contener los centros de Barcelona y de Madrid juntos. Con sus macizos campanarios gemelos, la catedral destaca majestuosamente en el Zócalo.
Iniciada en el siglo XVI y terminada a mediados del siglo XIX, la iglesia es un imponente ejemplo del barroco mexicano y cuenta con elaboradas ornamentaciones. El Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo, es un cuadrado de 240 metros de lado. Además de la catedral, aquí se encuentran el Sagrario Metropolitano, con su decoradísima fachada barroca, y el Palacio Nacional de Piedra Roja, residencia del jefe del Estado. En la plaza se hallan también el viejo y el nuevo ayuntamiento. Detrás de la catedral se han descubierto los restos de los templos de Tenochtitlán. Gracias a una espectacular restitución virtual, es posible ver resurgir el corazón de la antigua capital azteca. El centro de Tenochtitlán era sobre todo un lugar de culto, lleno de templos sobre lo alto de las pirámides, caracterizadas por empinadas escalinatas y por multitud de pinturas. La ciudad se alzaba en el centro de un gran lago, a más de 2000 metros de altitud, en un altiplano rodeado de montañas. La atravesaban canales navegables y numerosas calles que la conectaban a tierra firme. Se trataba de una gran metrópolis con más de 1 millón de habitantes. El templo más importante era el Templo Mayor, corazón religioso de Tenochtitlán, al que solo tenían acceso los sacerdotes. En el área sagrada se encontraban también las estancias reservadas a la casta sacerdotal y las instalaciones destinadas al juego de la pelota, actividad que en aquella cultura tenía un valor sagrado. La torre latinoamericana, con sus 177 metros y 44 pisos, ha sido durante 50 años el edificio más alto de la ciudad, hasta que en 2003 se terminó la Torre Mayor, que la supera por unos 50 metros. La metrópoli sigue creciendo a un ritmo rapidísimo y hoy se encuentra entre las ciudades más pobladas del mundo. El convento de la Merced, con su maravilloso claustro del siglo XVII, es uno de los ejemplos más fascinantes de arquitectura religiosa de la ciudad. Estos puestos que venden santos, velas y demás objetos de devoción anuncian la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, principal santuario del catolicismo mexicano. Como la antigua iglesia del siglo XVIII se encontraba en peligro, se sustituyó por una nueva basílica de cemento y mármol, muy espaciosa y completamente despojada de ornamentos. El único que posee, una efigie de la Virgen de Guadalupe, es objeto de una gran veneración popular. La característica más curiosa de la basílica es una cinta transportadora de 4 vías que conduce a los peregrinos hasta la imagen de la Virgen. El culto a la Virgen de Guadalupe se remonta al siglo XVI, cuando, según la tradición, la Virgen se apareció bajo el aspecto de una mujer india de piel oscura a un cristiano azteca, y le pidió la construcción de una capilla en su honor. Desde entonces, la Virgen de Guadalupe es venerada como protectora de los indios y los mestizos. Junto a la basílica se encuentra la Capilla del Pocito, del siglo XVIII, cuyas cúpulas están recubiertas de pilastras coloreadas. El fenómeno del culto a la Virgen de Guadalupe va más allá del simple hecho religioso católico
pues en los ritos dedicados a la Virgen se incluyeron elementos precristianos que facilitaron la aceptación del catolicismo por parte de los indios. Además, la Virgen de Guadalupe está considerada como la patrona de la libertad mexicana y es venerada también en el resto de la América Latina. Gracias a los taxis colectivos, a las numerosas líneas de metro y sobre todo a una buena dosis de fantasía, los habitantes de Ciudad de México consiguen reducir los inconvenientes del intenso tráfico automovilístico. Una de las excursiones predilectas de los habitantes de la ciudad es el paraíso acuático de Xochimilco, a 20 kilómetros del Zócalo. Antes de la llegada de los españoles, la gran abundancia de agua permitía cultivar flores, fruta y verduras sobre balsas recubiertas de barro. Con el paso del tiempo, estas se fueron ancorando en el fondo de los estanques y dieron lugar a los llamados jardines flotantes de Xochimilco, cada vez más estables. Hoy, los canales de Xochimilco son el destino de paseos turísticos en barcas de colores, donde se come, se bebe y se montan mercadillos de artesanía. Todo con el acompañamiento de los mariachis. Porque si me salta un gallo no me le rapo a la muerte. La extracción de los números de la Lotería Nacional es motivo para una pintoresca ceremonia que es seguida con mucha atención por el público. Los trajes y la fascinante escenografía aluden a los ritos religiosos y a las manifestaciones de folclore tradicional. El barrio de Polanco alberga las históricas residencias burguesas de la capital. Las villas y los edificios públicos del barrio del Pedregal, junto a los de Polanco, son muchas veces obras de arte de la arquitectura moderna, inspiradas en Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Oscar Niemeyer. En el campo de la construcción residencial destacan las obras del arquitecto mexicano Luis Barragán. En los barrios populares, el gusto por el color y la tradición de la pintura mural contribuyen a embellecer incluso los edificios más simples y anónimos. Los temas fundamentales de los murales son la lucha contra la opresión y la solidaridad entre los oprimidos. El tamaño monumental de las obras, a menudo anónimas, es la característica de esta forma de arte popular del siglo XX.
Diego Rivera es uno de los grandes maestros de la pintura mural mexicana de la primera mitad del siglo XX. La casa, diseñada por él para albergar una enorme colección de objetos precolombinos, es hoy un museo. El edificio alberga una detallada reconstrucción del estudio del artista. Incluso su residencia privada, en la que vivió con su esposa Frida Kahlo, famosa y gran pintora, ha sido transformada en museo. En muchos edificios de la capital podemos admirar los murales de Diego Rivera, entre ellos los del Palacio Nacional. La escalinata que lleva del patio central al primer piso está decorada con una de las obras más famosas de Rivera, México a través de los siglos, de 450 metros cuadrados, mientras que en el primer piso se encuentra la Gran Tenochtitlán. El otro gran pintor mexicano de murales es Siqueiros, cuyas obras decoran muchos edificios públicos, desde el Hospital de la Raza hasta el Palacio de Bellas Artes. Entre los temas representados por Siqueiros, influido por el futurismo, se encuentran sugerentes representaciones de máquinas y la celebración del mundo industrial. La pasión por el deporte de los mexicanos toma distintas expresiones. El fútbol tiene su templo en el Estadio Azteca, que posee una capacidad de 115.000 localidades. La Plaza de Toros de Ciudad de México es una de las más grandes del mundo. Con los Yankees, o gringos, como se llama localmente a los estadounidenses, la relación es de admiración y de competición al mismo tiempo. El Jai Alai se juega en el Frontón México y es objeto de fuertes apuestas. Se trata de un deporte que se asemeja a la pelota vasca, en el que los jugadores tienen que tirar por turno una pelota durísima con la cesta punta sujeta a la muñeca. El ministro Vasconcelos promovió la pintura mural a gran escala en los años 20 del siglo XX y encargó a los grandes pintores del país pintar los principales edificios públicos. La Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria es un espectacular ejemplo de arte mural con mosaicos. La Ciudad Universitaria, gigantesca obra arquitectónica de mediados del siglo XX, alberga a 300.000 estudiantes. El Estadio Olímpico también forma parte del complejo universitario y está decorado con relieves de piedra pintados por Diego Rivera, inspirándose en imágenes precolombinas. A 50 kilómetros del centro de la capital se encuentran las ruinas de Teotihuacán, que entre los años 600 a.C. y 700 después de Cristo fue la ciudad india más grande de América Central. La ciudad fue abandonada hacia mediados del siglo VIII después de Cristo, tras ser destruida por una revuelta interna o por un pueblo rival. Cuando en el siglo XVI los españoles llegaron al altiplano, la ciudad estaba completamente recubierta de tierra. Las primeras excavaciones no empezaron hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hasta el momento se han desenterrado 20 kilómetros cuadrados de imponentes ruinas. Delante de la pirámide del Sol, de 70 metros de alto, que tiene casi las mismas dimensiones que la pirámide egipcia de Keops, numerosas personas se reúnen para celebrar el rito de saludo al Sol. Para miles de turistas,
La ascensión es el momento más emocionante de la visita. Por la amplia escalinata de la pirámide, tan empinada que hay que recorrerla en diagonal, se llega finalmente a lo alto, donde originalmente estaba el templo. Desde la cúspide podemos admirar una calle de 40 metros de ancho y más de 2 kilómetros de largo. Es la llamada Calle de los Muertos, al final de la cual se abre la Ciudadela. En el centro se halla la pirámide del dios Quetzalcóatl, decorada con 366 esculturas, entre las que se encuentran representaciones de una serpiente con plumas y la máscara de un dios con 2 colmillos. La tercera pirámide de Teotihuacán, de 40 metros de alto, está dedicada a la luna. Ambición y dinamismo caracterizan la moderna nación mexicana, nacida del encuentro de las culturas maya y azteca con la europea. El tequila y el mezcal, obtenidos de la fermentación y destilación del jugo de agave, están siempre presentes en la vida nocturna de la ciudad. La metrópolis ilimitada, corazón económico de la América Latina junto a la brasileña Sao Paulo, es ya su indiscutible y romántica capital cultural.